¿Qué tal? Saludos desde Sportmania NBA Plus, repasando la historia reciente y no tan reciente del baloncesto norteamericano de la NBA. Nos hemos trasladado al año 1975. Estamos en el séptimo partido de los playoffs apasionantes entre Golden State Warriors y Chicago Bulls. Serán la final de la conferencia oeste. Bueno, hay que recordar que ha habido muchos cambios en la geografía de la liga. Y bueno, Chicago Bulls en aquel entonces estaban en la conferencia este, unos Chicago Bulls, Antonio Rodríguez, que bueno, que no vamos a ver a unos Bulls de la época de Jordan, un equipo puntero, sino bueno, un equipo que por primera vez había conseguido un título de división y que bueno, que estaba entre los favoritos dentro de los playoffs frente a un Golden State Warriors que, bueno, a pesar de tener a un gran jugador y que fue uno de los mejores de la temporada como Rick Barry, no contaba, bueno, fue la sorpresa aquel año en la postemporada. Sí, totalmente, muy buenas, Antonio. Vamos a ver, pues hombre, ¿por qué no estos Bulls eran grandes? Pues claro que eran grandes. Este Chicago Bulls, que ahí vemos una canasta que creo que ha sido de Jet, como lo llamaban, de Jet Walker. Pues estos Chicago Bulls, vemos que antes de Jordan también fueron grandes. Y aunque no llegaron a finales de NBA, pero claro, no llegaron porque había grandes rivales que tenían enfrente, de los que ya comentaremos a lo largo de la retransmisión. Pero bueno, Chicago Bulls también fue grande. Y Chicago Bulls tenía un base maravilloso que se llamaba Jerry Sloan, que recordaremos muchos cuando se enfrentaba a Utah Jazz en las finales frente a Chicago Bulls de Jordan. Decían que posiblemente el mejor marcador que hubiera tenido Jordan era el propio Jerry Sloan cuando era jugador en Chicago Bulls. Bueno, pues ese Jerry Sloan vamos a verlo hoy. Y vamos a ver un séptimo partido con estos jugadores de amarillo, los Golden State Warriors, con este señor que era la estrella, Rick Barry, que fuerza falta. Y como tú decías, sorprendentes, porque no se esperaba un equipo, que también comentaremos cuál fue su temporada a lo largo de esta retransmisión, cómo llegaron a estas finales de conferencia, a un séptimo partido, salvando el match ball en Chicago. El sexto partido, bueno, ahora tenemos un respiro, bueno, pues vamos a utilizarlo. Tenían el sexto partido 3-2 a favor de Chicago Bulls. Eran Chicago el sexto, porque por aquel entonces empezaba un partido en campo del Golden State, del que tenía el factor cancha, los dos siguientes en campo de Chicago, los dos siguientes así, luego 1-1. Pues el tema es este: gana Golden State en Chicago y forzan este séptimo casi milagroso partido, en el que vamos a ver pues mucha tensión, dos equipos con muy buenas defensas, rotaciones. La primera vez, Antonio, que se hablaba de rotaciones en la NBA era gracias a Alvin Attles, o Al Attles como era conocido, entrenador de Golden State Warriors, que usaba muchísimos jugadores para tener una, por lo menos una consistencia defensiva a lo largo de todos los minutos y todos los partidos. Bueno, pues están jugando Golden State Warriors en ataque. Sí, quintetos titulares estaría bien comentarlos. Sí, por parte de Golden State están Butch Baird de base con Charles Johnson, Rick Barry, Keith Wilkes y Clifford Gray. Sin duda Rick Barry el jugador franquicia, ¿no?, de estos Golden State Warriors, mientras que por Chicago Bulls están Norman Lear, Jerry Sloan, Chet Walker, Rob Lowe y Tom Boerwinkel. Bueno, sí, pronunciación. Tom Boerwinkel, sí, está bien pronunciado. Boerwinkel, que decían allí, ¿ves? Boerwinkel, está bien. Este número 21 era el base, Butch Baird. Aquí tenemos a Rick Barry. Rick Barry, el lanzamiento que no entra, que llevaba, creo que era 2 años otra vez en Golden State Warriors, en una historia curiosa que también contaremos. Chicago Bulls tuvo grandes expectativas para esta temporada y en teoría eran los favoritos para ganar este partido y para llegar a la final. Porque quitando a Tom Boerwinkel, que era circunstancial esta titularidad al día de hoy, aunque lo había sido durante muchos años, pero era circunstancial porque la estrella que ficharon falta en ataque precisamente es el Jerry Sloan, sí señor. Pues había sido circunstancial porque el fichaje estrella del verano era el pívot justamente que tenían los Golden State Warriors, Nate Thurmond, a cambio de ese hombre que provoca la falta en ataque, Clifford Gray. Entonces lo había hecho tan mal en estas series, Nate Thurmond, que lo habían puesto en el banquillo, pero el quinteto titular normal, o sea, Nate Thurmond, Norman Lear, Jerry Sloan, Jet Walker y Bob Love, en algún momento de la historia de la NBA habían sido All-Stars. O sea, tenía 5 All-Stars en pista y aspiraba, pues claro, por supuesto que aspiraba a todo. Ese es el Chet lanzamiento Walker. de Walker, la canasta de los Bulls, ganando 8-6. Sí, pues aparte de eso, eran los máximos anotadores de toda la competición, estos Golden State Warriors. Unos Warriors que
siempre que han estado en la cima ha sido un equipo muy ofensivo. Ya lo vimos. Sí, los 90 sobre todo. Los 90. Qué aguerrido era Jerry Sloan, era un batallador nato. Actual entrenador de Utah Jazz. Y bueno, claro, durante muchísimos años, entrenador sí, de Utah Jazz. Porque luego, después de retirarse, pues claro, este fue un poco el canto del cisne de los Chicago Bulls, porque ya no volvieron a hacer ni mucho menos lo mismo. Entre que hubo jugadores que se fueron retirando, porque este es el último año de Chet Walker, por ejemplo. Pues aquí, bueno, pues partido de playoff, muy bien. Pues fueron un poco a la baja este equipo de los Bulls y claro, ni Artis Gilmore lo consiguió hasta que llegó, por supuesto, Sir Michael Jordan, pero tuvo pues una lista o un puñado de entrenadores hasta que llegara Michael Jordan y uno de ellos fue Jerry Sloan en Chicago Bulls, creo que fueron un par de años, hasta el 82, y tampoco hizo sacar del pozo a este equipo de Chicago Bulls, pero luego en Utah Jazz ya son, desde que lo cogieron la temporada 88-89, ya han llovido años, ya son 13-14 temporadas consecutivas al lado del equipo. Y además en playoff, bueno, ahora el qué robo de Walker. Fallo. Y el contraataque de Sloan llega a ser canasta. Qué lucha Clifford Wright. Bueno, pues con salto entre dos, parece que han señalado los árbitros. Charlie Johnson y Norman Lear, sí. Norman Lear, uno de los mejores asistentes de la liga. Sí, era un excelente defensor y gran asistente, sí señor. Ahí vemos cómo... Bueno, pero Rick Barry, aunque no era base, también... Así que promediaba más de 6 asistencias por partido. Rick Barry hacía de todo. Más de 30 puntos. Bueno, creo que solo Bob McAdoo fue el que superó aquel año en anotación a Rick Barry. Sí, Bob McAdoo, los Buffalo Braves, consiguió su segundo entorchado de máximo anotador consecutivo, por aquello era imparable. Pues el balón es para Golden State. Lo había tocado Clifford Ray, pero parece... Había ganado el salto Clifford Ray, pero ha tocado un jugador de Chicago Bulls. Balón para Golden State. Sí, el pabellón, el Oakland Coliseum, con sus casi no llegaba a 13.000 espectadores, pero por supuesto abarrotado para este partido que era de los más decisivos. Charles Johnson, que falla ahí la entrada. El balón es de los Bulls, Norman Lear. De nuevo el base de los Bulls. El lanzamiento que no entra de Bob Love y el rebote de Borwinkel. Gran rebotador. Creo que consiguió esa temporada como 12 rebotes de media o algo parecido. Era un excelente rebotador. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Borwinkel, pues tenía de rebotes. Estamos consultando la base de datos. Sí, aquí intentando. Que no es fácil por otra parte. Nate Thurmond, de todas maneras, también era uno de los puntales de rebote también. Claro, es que sí, pero fue un poco la decepción. Porque este señor, Nate Thurmond, que ha sido de los pivots más dominantes de la historia del baloncesto estadounidense, se le fichó a cambio de Clifford Ray, que era el pivot reserva de Borwinkel precisamente, y algún otro jugador y dinero. Se le fichó como estrella porque él promediaba unos 13 puntos o algo así y muchísimos rebotes. Creo que fueron entre 11 y 12 rebotes por partido. Aparte que era un excelente taponador. Bueno, en un partido de esta temporada, Nate Thurmond, que es el hombre que detrás de ese rótulo vemos ahí la calva del señor, pues creo que consiguió 12 tapones en un partido, creo que fue ante Filadelfia esta temporada. Bueno, pues con Nate Thurmond, que se pensaban que iban a conseguir mucho más, pues no fue así. Bajó mucho las estadísticas, los 13 puntos bajó a 7 puntos por partido. Fue un poco una pequeña decepción, pero bueno, donde cuenta es estos playoffs. Y lo hizo peor todavía, porque sus porcentajes de tiro eran horripilantes. Pues atacando Golden State, jugando Clifford Ray. No es lo suyo. Ha lanzado, no ha anotado. El balón se lo ha llevado Jerry Sloan para Norman Lear. Defendido Van Lear por Charles Johnson. Borwinkel. Buscando a Sloan, últimos segundos de posesión, el lanzamiento que no entra, rebote. Poderosísimo. Ray. Ahí jugando Batchberg. Buscando siempre a Rick Barry. Barry pedía el bloqueo ahí de Clifford Ray, lanzamiento que no entra. Rebote para Borwinkel. Ahí está Jerry Sloan de nuevo, dirigiendo el contraataque de
Chicago. Por eso Va lo a tener quería. que pararse. Van Leer jugando ahí con Bob Lowe y ha habido falta personal. Mira, 12,7, casi 13 rebotes tuvo Borowinkle en estos playoffs de promedio. Bill Bridges, que acaba de entrar en pista por Keith Wilkes, que todavía Keith Wilkes puede que lo recuerden buenos aficionados, porque cuando se convirtió en la religión musulmana se llamaba Jamal Wilkes y estuvo en Los Ángeles Lakers, el título del 84, porque creo que ya fue traspasado a los Clippers, creo recordar. Y Keith Wilkes este año fue el rookie del año, procedente, por supuesto, de la Universidad de UCLA. Creo que fue la cuarta elección del draft. Y digo, por supuesto, consiguió título con la Universidad de UCLA. Y fue el rookie del año de un año de muy buenos rookies Golden State, porque también tenía ese número 21 que vemos en cancha, Phil Smith, que era pues ya de rondas, pues, creo que era segunda o tercera ronda, pero que también lo hizo muy bien. ¿Era una? Era segunda ronda, ¿no? Gracias, Antonio. Pues era un poco la estrella, una estrella local, porque era de la Universidad de San Francisco, y aunque estaban ya en Oakland, pero bueno, está cercano. Y pues lo eligieron en el draft y lo hizo francamente bien este año. El tapón de Rick Barry, evidentemente ilegal, había tocado el balón tablero. Canasta para Chicago, que está dominando en estos primeros instantes. De muchos nervios, muchos errores, y es Chicago el que quizás está sacando un poco más de partida. Ahí está Jones, un lanzamiento que no entra, de nuevo Borowinkle. Está dominando en su zona. Van Leer, la transición rápida que busca el base de Chicago. Love. El lanzamiento de Love que no va a entrar. Bueno, y otro contraataque. Canasta de Bridges. Sí, señor, de Bill Bridges. Bueno, hay que decir también que Golden State aquel año, su entrenador Al Attles remodeló muchísimo la plantilla. Sí, es que es curioso, porque este equipo, justamente... Aparte de los rookies, hubo muchísimas transacciones. La de Thurmond era la más destacada, pero sí, hubo varias más. Sí, sobre todo también, bueno, fue agente libre Cassie Russell, un jugador histórico también, un alero histórico, que fichó por New York Knicks. Estuvo también, como tú comentabas, Nate Thurmond. Era un equipo realmente, este año era un equipo en transición y no se pensaba que iban a conseguir muchos logros. Lo que pasa es que lo hicieron muy bien, porque como comentas, Clifford Ray hizo un papel bastante bueno. Los rookies también aportaron bastante. Rick Barry otra vez volvió a ser segundo máximo encestador de la liga. Y bueno, y ahí pues todos aportaron su granito de arena. El que está defendiendo ahora a Norman Lear, Jeff Mullins, que durante la ausencia durante 5 años, que ya explicaremos por qué, de Rick Barry, fue el que mantuvo un poco a flote al equipo con Nate Thurmond. Pues era un equipo que no se esperaba llegar, pues ni muchísimo menos donde llegaron. Su récord de victorias, derrotas de liga regular fue 48-34. Sí, que no está nada mal, pero bueno, le sirvió para ser conseguir el primer puesto dentro de la Pacific Division, de la división del Pacífico. Buena canasta de Jeff Mullins. Y creo que superó a Seattle Supersonics, creo que fue en primera ronda. Y se enfrentaban hasta final, bueno, primera ronda no, eran semifinales de conferencia, porque por aquel entonces solamente había 12 equipos los que se metían en playoffs, y la primera ronda era un poco lo del fútbol americano, sí, ahora los wild cards, justamente, que entre los 4 con mejor récord, indistintamente de la conferencia a la que sean, se enfrentan entre ellos y juegan, y luego se clasifican. Pues bueno, pues al ser campeón de división no hizo falta Golden State, superó a Seattle y se ven enfrentados a Seattle 4-3, unos Sonics durísimos. Nos vemos abocados a este también séptimo partido. Russell estaba entrenador en los Sonics. Sí, sí señor, sí señor. Su primera, creo que fue la primera experiencia como entrenador solo, porque también fue entrenador-jugador en Boston Celtics. Lo mismo que Al Attles aquí en Golden State, que 4 años antes fue entrenador-jugador. Jeff Mullins, muy buena manotería, ¿no? El lanzamiento esta vez no ha entrado, el rebote que se lo ha llevado Bob Lowe. Bob Lowe, que les puedo asegurar que era un gran anotador. Era un grandísimo jugador, estuvo los 2 primeros años en los Cincinnati Royals, pero que, bueno, luego lo intercambiaron, creo que era por de estos intercambios que tampoco entiendes mucho, con 3 jugadores de los que no recuerdo. Quizá el más destacado era Flynn Robinson, pero bueno, era poco de los pocos, tampoco era muy destacado. Y este chico, fíjate qué mate de Julius Erving, por cierto, en la final de 77. Pues a lo que íbamos, este Bob Love, gracias a ser un deportista profesional, un atleta profesional, consiguió superar un tremendo complejo que tenía. Y es que era extremadamente tartamudo. Y bueno, lo superó y siendo de los mejores jugadores de Chicago Bulls, posiblemente el jugador
quizá me atrevería a decir con más categoría dentro de los Bulls de la era pre-Jordan, por supuesto. Aunque Jerry Sloan ha hecho historia porque fueron muchísimos años a muy alto nivel. Jerry Sloan empezó con Chicago Bulls porque, bueno, no es que empezó con la franquicia, pues inició la temporada 66-67, 7 años antes de esto, 8 vaya, pero que... Y por eso ya eran muchos años, también había sido All-Star y... Bueno, de Rick Barry ahora. Espectacular, ¿eh? Ni la ha visto el defensor casi Tenía armarse. una mano, bueno, y lo de los tiros libres, a ver si lo vemos ya era la repera, porque tirando a cuchara, como tiraba, tenía un 90, más de un 90% de porcentaje de tiro. Eso lo tengo apuntado por aquí. 90,2 o algo así, creo que no recuerdo bien ahora. O 92, no lo recuerdo. Ganando Chicago 12-19. Estamos en Oakland, en cancha de Golden State. Y ahora balón para los Bulls. Hombre, Darrell Garretson, qué jovencito estaba el árbitro. Cero de los históricos, Garretson. Eran de los buenos, junto a Ice Rush, junto a Jess Kersey, el fallecido ya el Strong. Qué pase para Mullins. Pase y la canasta de Jeff Mullins. Asistencia ahora de Rick Barry. 14-19, se estrecha un poquito el marcador. Cuando Norman Lear. Últimos segundos de este primer cuarto por Winkle. ¿Cómo pasaba por Love, el lanzamiento que han entrado, falta personal. De Clifford Wright. Ser de Clifford Wright puede ser de Bill Bridges. ¿Cómo? Creo que señala el 4-4. Ahí estamos, lo lideró pues como muchas temporadas. Bueno, es que no era noticia que lo liderara esta temporada. Lo lideró 7 temporadas consecutivas. Bob Love a los Chicago Bulls en anotación. Algo que solo superó luego posteriormente y evidentemente Mr. Michael Jordan. También Chet Walker era otro jugador que era importante, ¿no? Sí, muy importante. Lo que ocurre, bueno, este es su último año, pero bueno, para ser su último año ha anotado 16 puntos de promedio por partido, que tampoco era ninguna tontería. Lo que ocurre es que ya le pillaron un poco madurito a Chet Walker. Este de Jet Walker, quizá su mejor momento fue en el año 67, cuando fue campeón con los Philadelphia 76ers, con un compañero que no era manco, se llama Will Chamberlain. Qué canastón de Charles Johnson. Últimos segundos de este primer cuarto. No. Bueno, se ha pasado un poquito aquí. Bueno, Chicago va ganando, pero primer periodo muchos errores tenso. Sí, muchos Han nervios. primado las defensas, pero muchas pérdidas de balón. Qué codazo se ha llevado ahí Van Leer. De Bridges, y ahí vemos Tremendo, a Rick Barry. Bueno, pues 21-16 para los Bulls. Muy pocos puntos. Y mira que Golden State era del equipo más anotador, como veíamos. Pues. Por cierto, esta temporada, para ponernos un poco en situación de lo que fue esta temporada, los que conozcan un poco el baloncesto de la década de los 70 dirán, oye, pues yo tengo como referencias que New York Knicks era potente, que Milwaukee Bucks eran potentes, que Los Ángeles Lakers por supuesto eran potentes. ¿Qué pasaba con esos equipos? Bueno, el año podemos definirlo, si Chicago Bulls ha tenido también un año post Jordan, pues Milwaukee tuvo, y también los Lakers pasaron de ser uno de los equipos importantes a ser los últimos de su división. ¿Por qué? Por la retirada de sus grandes figuras. Efectivamente, bueno, ese es un caso. Jerry West, porque al igual que la NBA, justo, Robertson en Milwaukee, en Milwaukee. Claro, es que sucedía lo siguiente. En la NBA, al principio de la década de los 60, claro, fue una de la primera, que era posiblemente la mejor, la mayor irrupción, con la década de los 80 también, de la NBA, porque llegaron pues los hombres que fueron olímpicos de Roma y alguno más. Llegaron pues los grandísimos Jerry Lucas, Jerry West, Oscar Robertson, Walt Bellamy, John Havlicek, que no estuvo en los Juegos Olímpicos de Roma, pero ahí también entró por aquellos años. ¿Qué ocurre? Que esos jugadores ya les tocaba, buena canasta Jerry Sloan, por cierto, ya les tocaba retirarse. Entonces, vamos, un ejemplo, tú lo has dicho, Los Ángeles Lakers, su récord fue de 30 victorias solamente y 52 derrotas, que posiblemente, no lo sé, sea el peor récord que ha tenido en toda su historia. Y eso no lo sé. Claro, si a eso añades que a Jerry West se les fue también, porque creo que se fue a jugar a la ABA o algo así, Will Chamberlain, que estaba en sus últimos años y como jugador, pues Los Ángeles Lakers tuvieron la temporada tan mala que tuvieron. Más ejemplos, Milwaukee Bucks, porque la final del año anterior fueron Milwaukee Bucks, qué pase de Borwinkle, por cierto, para la canasta de Bob Love. Milwaukee Bucks tenía dos estrellas fundamentales, por encima de todos. Oscar Robertson, que también le tocó retirarse, y Kareem Abdul-Jabbar. A Jabbar le ocurrió algo curioso, y es que en un partido de pretemporada, en un gesto pues de enfado,
se dio un golpe contra el tablero, por estas palmadas que das contra el tablero, con tan mala suerte que se rompió la mano. Entonces estuvo, no sé, pues el primer mes o los 2 primeros meses de competición lesionado. Bueno, el récord inicial fue de 3-13, creo recordar, de los Milwaukee Bucks. Y a partir de ahí, ya cuando se recuperó, pues tampoco ya el equipo iba en una dinámica de derrotas, él tampoco se acostumbraba. Él ya en febrero empezó a mitad de temporada. Se quedaron a pocas victorias del PAP, 4 o 5 victorias de playoff. Sí, pero la racha ya no era buena. Él ya estaba a disgusto en Milwaukee, decía que esa ciudad no le gustaba, que él quería que lo traspasaran a una de las 2 ciudades que conocía, o Nueva York porque era de allí, o Los Ángeles porque cursó sus estudios universitarios en la Universidad de UCLA. Los más equipos, los Knicks, bueno, pues no hablemos de los Knicks porque si hablamos de retiradas, allí fíjate los 3 que se retiraron: Willis Reed, Dave DeBusschere y Jerry Lucas. Vaya canasta de gancho de Tom Boerwinkle, sensacional, de la Universidad de Tennessee. Un gran pívot durante muchos años, aunque le veamos con ese aspecto tan tosco que tiene. Sí, vaya peinado, de Roland Garrett. El pelo afro. Bueno, Roland Garrett, que el número que lleva es el 23. Sí, señor. Pocas veces vamos a ver a un número 23 en Chicago Bulls. Sí. Que no sea Michael Jordan, evidentemente. O tiene que ser de este tipo de partidos, claro. No, pues está ganando Chicago por 13. No, sigue y se están yendo, Entonces es un poco lo que sucedió en la NBA. O sea, un poco los cimientos que tenían se fueron tambaleando, y equipos como Boston, equipos como Portland, que este año fue el año, creo que fue el año rookie, quiero recordar, de Bill Walton, nos llevaba 2 años en la liga. Pues sí, creo que fue rookie este año. Pero por las lesiones no pudo ser rookie del año. Pero es eso, que equipos como Chicago, equipos como Boston, que fue era el vigente campeón por aquel entonces, equipos como Washington Bullets, que les eliminó. Ahora mismo Washington, a las alturas de este partido, estaba esperando su rival, porque habían derrotado en la final de conferencia 4-2 a los Boston Celtics. Y pues era un poco la reconversión de equipos. Y por eso, como se fundamentaban los equipos no en estrellas, sino realmente en eso, en equipos, la NBA parece que esta década de los 70 la tiene como olvidada. Y es cierto, ¿no? Como no hay estrellas que pudieran vender ellos, bueno, no hay estrellas en teoría, pero ganaban equipos, ganaba Portland, ganaba Washington, ganó posteriormente, ganó un título Golden State, Seattle Supersonics. No eran equipos de grandes estrellas, pero sí grandes equipos que jugaban muy, muy bien al baloncesto. Pero eso es un poco como olvidada, pero que es una década realmente bonita de ver. Un poquito menos de merchandising, grandes jugadores. Un poquito menos, sí. Claro, es que, pero sobre todo a la NBA lo que le dolió mucho es lo que comentamos. Esa generación de grandísimos jugadores se fueron retirando poco a poco. Pues claro, ya no estaba Bill Russell, ya Will Chamberlain era sus últimos momentos como jugador, ya no estaba, pues, los mencionados Robertson, West, Lucas. Ya pues, es lógico que pensar, pero claro. Y luego otra cuestión que nos hemos olvidado, había 2 ligas. Estaba también la ABA, y en la ABA había en la ABA estaba David Thompson y Julius Erving dando saltos por aquel entonces. Bueno, todavía no había llegado, le faltaba, este verano fue cuando llegó David Thompson, pero que estaba Julius Erving, George Gervin, Artis Gilmore. Había grandísimos jugadores jugando en la ABA, que ya tenía muchos problemas económicos, pero bueno, ahí más o menos se mantenía. Pues está Jerry Sloan, volvemos al juego. Está Roland Garrett, Boerwinkle. Pasos. Sí, marcado por ese jugador de pelo afro, George Johnson, un excelente saltarín. Es lo que tenía, era muy, muy saltarín. George Johnson, que no confundamos, no tiene nada que ver con el jugador que estuvo por aquí por España, que los aficionados de Girona lo recordarán. Ese alero de la Universidad de St. John's, no tiene nada que ver. Phil Smith. Jugando ya en ataque Golden State. Y sí, bueno, llorando, pero finalmente entró el lanzamiento de Clifford Ray. No, fue Keith Wilkes. Con esa mecánica tan extraña que tenía Keith Wilkes, anota la canasta. Pues está Norman Lear con Roland Garrett. Falta personal sobre señalado, sí, sobre Valier de Phil Smith, justamente.
Ahora es curioso. No creo que haya ningún equipo en la historia de la NBA que haya tenido más máximos que pases. Que Burwinkle para Norvan Lear. maravilloso, Burwinkle Por pasando, atrás. reboteando y pasando era una maravilla. Que no anotaba, bueno, pues qué le vamos a hacer, que no anotaba, pero él, para anotar había otros. Ha empezado bien, desde luego, el partido también anotando Burwinkle. Sí. Ahora falta de Sloan. El Long, sí, que era perro de presa. Por lo que comentaba, no ha habido un equipo, creo, en la historia de la NBA donde ha tenido tantos máximos anotadores de la liga como Golden State Warriors. Porque en entre la década de los 50 más o menos, entre Joe Pinfulch, entre Paul Harrison, que fue un poco el que inventó casi lo del lanzamiento en suspensión, ahora está Rick Barry, sí señor. Entre un pívot calvito se llama Neil Johnston. Luego llegó un tal Will Chamberlain, nada más y nada menos, Mr. Chamberlain. Y posteriormente, ya, bueno, cuando ya se fue de este equipo, porque no le gustaba San Francisco, se fue otra vez a su Filadelfia, a los Sixers, pues llegó Rick Barry, que decían que era un chico que quizá incluso no sabían si valía para la NBA, tenía muchas facultades, era una estrella en la Universidad de Miami, pero que lo veían muy liviano, muy delgadito. Bueno, pues el delgadito, en su año novato, consiguió en el año 65, creo recordar, 25 puntos de media y el año siguiente 35 de media, siendo el máximo encestador de la NBA. Aquí ya lo vemos talludito y madurito. Segundos, vaya canasta ahora. Castón, Apurando al límite la posesión, un Rick Barry que ya en este año 75 tenía 30 años. Sí, pero ya que era todavía, maduro, sí. todavía seguía en un primerísimo nivel. Sí, por cierto, ha entrado ese calvo que hemos de Chicago Bulls, es el mencionado Nate Thurmond. Pues Rick Barry tenía una historia curiosa. Él empezó siendo, pues eso, entró como jugador de Golden State Warriors y en su tercer año empezó a ganarse su apelativo de Gypsy, de gitano, en la NBA, por lo que viajaba, porque él firmó un contrato con un equipo de la ABA, los Oakland Oaks, creo que eran, sí, eran los Oaks de Oakland, sí, para quedarse en casita. Entonces, como tenía contrato en vigor con Golden State, pues le dijeron que, bueno, que ese contrato no podía estar en vigor. Hubo litigios, hubo juicios y demás, estuvo muchos meses de juicios y con eso lo que consiguió es estar un año en blanco, pero al final consiguió su propósito y se fue a la ABA, donde estuvo 4 años, y por eso decíamos que jugadores como Nate Thurmond o Jeff Mullins durante esos años, o Cassie Russell, un poco mantuvieron al equipo. Ahí vemos otra suspensión de aquella manera de Keith Wills, porque como la lanzaba. Y finalmente luego, eso sí, lo obligaron que cuando volviera a la NBA, volviera a los Golden State Warriors. Y creo que llevan, lo dicho, 2 temporadas. Y bueno, y aquí está Mr. Barry, pues siendo, como tú comentabas, el segundo máximo encestador de la liga. Harmon para Jerry Sloan. Queda sobre sí mismo, ahí va de reverso. Y la canasta de Jerry Sloan. Chicago que gana 22-35. Butch Baird a penetrar. Qué poca anotación, qué poca suerte Golden State, Lanzamiento que no entra. Falta en ataque empeitado. Por cierto, Chicago Bulls, que cuando empezó su periplo en la temporada 66-67, yo creo que no ha habido ningún... Bueno, creo no, seguro. No ha habido ningún equipo que, siendo de expansión, o sea, en su debut en la NBA, haya conseguido mejor récord que los Chicago Bulls. Consiguieron 33 victorias. Johnny Red Kerr, el histórico jugador de los Syracuse Nats, entre otros, que era el entrenador, era durísimo como jugador, fue nombrado entrenador del año. Y bueno, ahora está de comentarista, por cierto. Y a partir de ahí pues empezó pues, unos años bastante buenos, porque siguió la progresión. Dick Mota se hizo cargo del equipo, Dick Mara, como dicen allí. Y bueno, y estamos en el culmen de esa escalada en la temporada 74-75. Hablando precisamente de los Bulls en ataque, el lanzamiento que no ha entrado de Bob Lowe. Rebote de Golden State, de nuevo inician su ataque los Warriors. Está Rick Barry. Buscando ahí a Wilkes, el tiro que no entra, pero estaba ahí atento para palmear ese rebote ofensivo George Johnson. Sí, lo dicho, era muy grande y muy saltarín. Sloan. Falta de, pues, precisamente George Johnson sobre Thurmond. Se va a la línea de tiros libres. Nate Thurmond, que era el hombre que los Warriors descargó de trabajo a Will Chamberlain cuando el equipo era San Francisco Warriors. Y estaba Will Chamberlain y descargó de trabajo. Y bueno, y fue un poco la excusa. Bueno, fíjate, el rótulo ha convertido solo 3 de los 19 tiros que había lanzado en esa serie, lo cual mostrará eso, que estaba de pena el hombre en esa serie.
pero volvemos al retiro, un gran jugador, era de los pibos más dominantes. Y bueno, y tan dominante era que le dijeron, bueno, pues si tenemos a Thurmond y ya estaba a disgusto Will Chamberlain en el equipo porque cada vez iba decreciendo eso que tanto le gustaba, los numeritos, el ser anotador, pues entonces le traspasaron y pues ya empezó otra historia, los Philadelphia 76ers. Y esto, pues bueno, pues siguieron haciendo su buen camino Golden State. Thurmond precisamente, cuando con Love. Qué tapón ahora, fantástico. De Johnson, de George Johnson. Posición rápida. Otro tiro que no entra. Johnson que va al rebote ofensivo. Bueno, pues buenos minutos, muy buenos minutos. Sosteniendo ahí en ataque y en el rebote a los Warriors en estos instantes. Y está haciendo reaccionar a los aficionados y al equipo. Ahí va Sloan, buena circulación de balón. El tiro que ahora Walker. Sí entra, de Chet Walker. Sí. Pues se ha acercado un poquito, pero sigue ganando Chicago por más de 10 puntos, 28-39. 11 arriba los Bulls. Barry. No ha tocado ni aro. Tiro precipitadísimo y malísimo. Buscan otra vez la transición rápida al contraataque. Tiene que hacer un estático Norman Lear para Thurmond. De nuevo Van Lear. Pide el bloqueo ahí de Bob Lowe, Jerry Sloan, Thurmond. Sloan salió bien ahí. El bloqueo se quedó solo y una anotación de Jerry Sloan. 28-41, siguen dominando los Bulls. Pero se han dado cuenta la importancia que tenían los pivots por aquel entonces. Mucho del juego pasaba por ellos. Luego podían ellos lanzar o podían pasar porque, a ver la diferencia, pasaban como nadie. Buena canasta de Wills, que tiene unos minutos excelentes, ¿eh? Siempre él y George Johnson. A ver si está manteniendo el equipo esa reacción, sí señor. No, Barry, por ejemplo, no está acertado. Demasiado Barry bien. está muy desacertado el día de hoy. Y es una pena, porque hombre, ya que tenemos oportunidad de ver un partido de este señor, pues una pena que no esté tan acertado. Bueno, tiempo habrá, pues se promedia casi 30 puntos por partido. Sí, pero bueno, por tú lo has dicho, queda mucho partido. Buena canasta ahora de Chet Walker, que ahora lo ha bombeado mucho, no quería otro tapón. Ahí está Wilkes. Y falta del propio Walker. Ahora 2 tiros libres para Keith Wilkes, luego rebautizado como Jamal Wilkes. Y ahí está Johnson, que se va al banquillo después de una muy buena aportación. Muy buena. En mi opinión también se va Rick Barry. Dicen que era de los jugadores más divertidos que había en la NBA, George Johnson. Bueno, ahí lo tenemos. El rookie del año. Lanzando los tiros libres. Creo que los derechos los consiguieron precisamente por el intercambio de Nate Thurmond, creo recordar. Ya no, eso sí, eso ya no lo tengo tan claro. Pues solo ha anotado uno de los 2 tiros libres, 31-43. Sloan el balón. Lanzamiento. Mal tiro. Bueno, no tan entró malo. llorando este lanzamiento de Roland Garrett. 21-45. Batchbert. El bloqueo ahí de Clifford Ray. Que ha jugado con una canasta de Charles Johnson. Era el jugador más bajito, no era tampoco un base, pero con las facultades físicas que tenía vivía muy bien en la NBA. Tiene una muy buena suspensión. Walker otra vez. Ahora se queda corto. Rebote para Keith Wilkes. Ahí subiendo el balón Keith Wilkes. Oh. Falta señalizado. ¿De quién? ¿De Bob Wolf, posiblemente? Bueno, de momento lo que es tiempo muerto, Antonio. Tiempo muerto. Golden State que intenta acercarse, pero Chicago Bulls domina en este partido. 7º de la final de la Conferencia Oeste del año 1975. 3-3-4-5 el marcador. Bueno, ya hemos explicado que la NBA pues, ha cambiado su geografía mucho durante los últimos años. A alguien le puede extrañar quizá que Chicago esté en la Conferencia Oeste, pero es que estaba Milwaukee. Bueno, estaba es Milwaukee, que la división Detroit. medio oeste era lo que casi la actual central, porque estaba Chicago, Detroit y Milwaukee junto a Kansas City, que son los actuales Sacramento Kings, que están en la Pacífico, pero bueno, esa era la medio oeste.
porque la central había también equipos. Bueno, como Claro, es Houston. que se iban incorporando poco a poco, claro. Equipos que actualmente son de la Medio Oeste, como los Jazz, lo que pasa estaba en New Orleans por aquel entonces, y Houston Rockets. Y bueno, y Washington Bullets también era curioso, porque estaban los Braves de Buffalo, que hasta que no se mudaron a San Diego, con el nombre ya de San Diego Clippers, pues estaban en Buffalo, en Nueva York. Luego para suplir un poquito la demanda de otra franquicia en el estado de Nueva York, luego llegarían los Nets. Sí, los Nets fue un poco el desembarco de los equipos de la ABA, donde llegaron También los Pacers. Indiana Pacers, Denver Nuggets, los mencionados Nets, San Antonio Spurs, no sé si ya lo he dicho. No, pues fue un poco el desembarco de jugadores y de equipos. Por eso que esos equipos no cuento como nuevos equipos en la NBA cuando hablaba del récord de Chicago. No, hablo de equipo realmente nuevo, que empezara de equipo de expansión, como llaman allí en Estados Unidos. Vale. Bueno, de hecho, en la franquicia de los Pacers se siguen contando el récord de la temporada 2002-2003 de récord de victorias, o de mejor inicio. Bueno, se contaba no como el mejor inicio de la franquicia en toda su historia, sino el mejor inicio de los Pacers, sino como franquicia, incluyendo los años de ABA. Incluyendo los años de ABA. Pero consiguieron títulos. Por eso, que el otro día vimos un partido histórico, bueno, le han señalado técnico a Norman Lear, que se sienta enfadadísimo. Está protestando su entrenador Dick Mota. A todo esto, Rick Barry anota el tiro libre. Claro, es que Indiana, el otro día en un partido histórico vimos las camisetas retiradas, era de Mel Daniels y Roger Brown. Yo por cierto me equivoqué, dije que era Fred Brown. Fred Brown fue el jugador de Seattle Supersonics y no tiene nada que ver. Pero tenían muy buenos jugadores. Creo que George McGuinness también estaba en Indiana Pacers, que finalmente fue a Philadelphia 76ers en el desembarco a la NBA. O sea, tenía un excelentes jugadores tuvieron los Indiana Pacers en la ABA. Porque había muy buenos jugadores también, por eso lo que comentábamos, que había dos ligas, y aunque tenía muchos problemas económicos, había en la ABA grandes problemas, pero bueno, se mantenían y había muchos jugadores. Que por cierto, este año el jugador que más impactó en la ABA era un chico que saltó de high school directamente del estado de Virginia, se llamaba Moses Malone. Pues luego ya conocemos su historia, ¿no? Pues sí. Y del que veremos. Aquí hemos visto alguno, pero seguiremos viendo más partidos. Una de estas joyas del baloncesto, historia viva de la NBA, de ayer y de hoy. Ahí está Rick Barry. Pasos. Pues sí. Y pivotó cuando quiso hacer el dribbling. Sí, ganando Chicago de 11, por cierto. Hombre, Matt Gukas en pista. Sí, porque es curioso que en este equipo de Chicago había, bueno, este año ya 2, pero la temporada anterior había hasta 3, los que han sido luego 3 entrenadores de NBA, Jerry Sloan, Matt Gukas y otro escolta base, Bob Waves, en San Antonio. El balón ha salido fuera, no ha podido controlarlo ahí Tom Bullwinkle. Perdimos disculpas por este pequeño fallo en la imagen. Sí, bueno, vamos a ver el partido. Sí, me imagino será fallo de la cinta original, que es que ya son, es que son 28 años casi. Son muchísimos 30. años. Por eso es tan fantástico disfrutar de este baloncesto ahora. Es que tantas cosas hemos leído, o al menos he leído, Antonio, sobre estos, que ahora cuando realmente tienes la ocasión de verlos, pues te encanta, te entusiasma, y estamos como estamos retransmitiendo este partido. Está Jerry Sloan. Por Winkel, que bien ha visto a Sloan el lanzamiento, que sin embargo no entra. Rebote de Keith Wilkes. Ataque, el lanzamiento que tampoco ha entrado de Butch Bear. Rebote. Fue de Gukas y se la pasa a Sloan, entrenador para entrenador. Está Sloan. Y Roland Garrett tampoco. Bueno, poco acierto en el tiro en estos instantes. Últimos segundos. No, ese tiro no debe valer de Keith Wilkes. El árbitro no lo da. No lo da. Y bueno, Chicago que sigue venciendo. Vamos a ver esta última. Sí, está totalmente fuera de tiempo. Está fuera de tiempo ahí Keith Wilkes.
no tenía ni siquiera el recurso de intentar un triple porque no había triples todavía en esta... Sí, quedaba aún bastantes años para que llegaran los triples. Bueno, no tanto, pero 6 añitos, vaya. Bueno, pues ahí vemos el marcador de este primer tiempo. Golden State 36, Chicago Bulls 47. A lot of times, once you get to the NBA, because the NBA is so good, people say, well, how'd you think I dunk on you? I want to get dunked on out there on the court because you better believe for the next few minutes and the rest of the game, I'm going to try to block every shot that comes in the lane. Every once in a while, you know, you have to let a little bit out. Sometimes you have to sit back and let the ball just float in the air. Just try to be active most of the time, running the court, blocking shots. That's what the game is about, and it just gets you fired up inside, makes you play harder. ¿Crees que tu corazón aguantará toda la tensión de vivir cada noche un partido en directo de la NBA? Ponle a prueba y verás. La madrugada del viernes 6 al sábado 7, a las 2:30, vive en directo un nuevo partido. San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers. Cada noche tu corazón latirá al ritmo de la NBA. Saludos de nuevo, Sportmanía, NBA Plus, repasando lo mejor de la historia del baloncesto estadounidense de la NBA. Estamos en el séptimo partido de la final de la conferencia oeste entre Golden State Warriors y Chicago Bulls. Ahí vemos el marcador 36-49 para los Bulls en este séptimo y definitivo partido de la final de la conferencia oeste. Bueno, ahora han respondido bien los Warriors. Bueno, comienza bien Wilkes, el tercer sí, cuarto. Y Antonio tienen que Rodríguez. remontar porque les va fatal de momento en ataque a Golden State. Sí, está intentando defender, pero claro, la diferencia es muchísima. Tampoco se ve una reacción vaya clara. pase que había dado... No han señalado falta en ataque, pero vaya Sí. pase que había dado Bob Lowe. Sí, precioso el pase de Love. Aquí lo vemos. Bueno, Clifford Ray ha provocado una segunda falta en ataque, pero bueno. Pues vale. Lanzamiento de Batchbert, canasta de Golden State. Bueno, y por lo menos a 9. Puesto 9 ahí los Warriors. Por Va a cierto, estar perdiendo de 15. Norman Lear, y esto ya es apreciación personal, me recuerda muchísimo el aspecto físico. Si los buenos aficionados de los 70 al baloncesto español se acordarán, ¿ustedes recuerdan el famoso Ignis Varese? Lo que era, bueno, aquel año que era Mobile Jersey, ¿no? El 77, por ahí. El sustituto que tenían en Varese de Manolito Raga, que se llamaba Gelberton, es que es igual al jugador que llevaba el balón, era todo piernas, saltaban muchísimo. Lo que pasa el Gelberton, la sonatada de todos los colores. Entonces, pues eso, con los que había, con Sanata, con Meneguin, con Bob Morse. Vaya equipo con el que tenía que lidiar el Real Madrid. Pues el Gelberton ese es que era idéntico a este Norm Van Leer. Jugando los Bulls, precisamente estaba Van Leer con Burwinkle. Burwinkle, el gancho que no entra. Bueno, había punteado el rebote Jerry Sloan. Qué bien lo ha cogido. Para Bob Love. Y canasta, 40-51. Los Bulls que siguen controlando el partido. Está Butch Beard. Jugando con Clifford Ray. Encaraba a Burwinkle. Muy buena la canasta Wilkes. Sí, muy buena canasta. Un Keith Wilkes que es de las ocasiones en las que más cerca le he visto jugar del aro a Keith Wilkes. Pero claro, me imagino que con la marcha casi Russell, pues ahí estarían faltos de un buen 4. Entonces tenían que usar a este señor como 4, pero posiblemente la carrera de la NBA la hizo como 3. 3 segundos de Chet Walker, sí. Llevaba ya mucho tiempo la zona. Después de aquel tiro, perdió bastante tiempo Chicago Bulls. Bien, pues otro tiempo muerto. Bueno, parece que han empezado un poquito mejor las cosas en ataque
en este tercer cuarto. Esta segunda parte. Que por cierto, estaba pensando luego lo que ocurrió posteriormente con estos Chicago Bulls, y que no, los pobres no levantaron cabeza, ni siquiera vuelvo a repetir con Artis Gilmore, que tenía muy buenos números. Qué gran pase, qué buen bloqueo en el lado débil para la canasta, bloqueo ciego para la canasta de Keith Wilkes. Que el hombre, el Artis Gilmore, hacía lo que podía, que no era poco, pero que no era suficiente para meter a su equipo en playoff. Ahí está jugándolo, vaya tapón de Wilkes. Y finalmente le ha provocado los pasos, es curioso. Y que, y que en el famoso draft del 84, cuando Chicago Bulls eligió el número 3, dicen que después de elegir, por supuesto, Houston Rockets, al número 1 fue Hakeem Olajuwon, dicen que Jerry Krause, que ya era vicepresidente por aquel entonces de Chicago Bulls y aún sigue, el vicepresidente de operaciones, bueno, gran robo de Walker, ahora lo comentamos. Y pues no anotó la canasta. Barry que lucha por el rebote. Y lucha, señala. Salto entre dos. Mira, los Walker se retiró este año. Pues dicen que el enfado que cogió Jerry Krause cuando el número 2 Portland eligió al que quería que fuera su hombre, Sam Bowie, de miedo. Y claro, tenía un disgusto el hombre de nariz. Entonces, claro, dijo, bueno, menos mal que aquel draft era bueno. Y tenía y ya tenía 3 opciones: Sam Perkins, Michael Jordan o Charles Barkley. Y realmente tampoco, bueno, eligió finalmente a Michael Jordan porque era su favorito de esos 3. Pero que realmente el jugador que él quería y no esperaba que fichara Portland era Sam Bowie. Fíjate las historias y las vueltas que da la vida. Al que luego las lesiones pues no respetaron. Tuvo carrera en Portland, pero desde luego no la que correspondía. Al número 2 del que ha sido calificado mejor de la historia, ¿no? El del 84. Ha habido muchos muy buenos, pero este es uno de los mejores. Totalmente. Porque además de esos primeros jugadores, vaya canasta ahora. De Charles Johnson. Bueno, de ese número 1 que fue Olajuwon, de ese número 3 que fue Jordan, de ese número 4 que fue Sam Perkins. Barkley fue el 6. Es que en aquel draft estuvo, sí. Stockton creo que llegó a ser el 16 y Drexler el 17. No, Drexler fue un año antes, no estuvo en ese draft. Pero que Walker, que buena canasta, no de Oblos, perdón. Pero que claro, estaban también jugadores pues como Alvin Robertson, estaban en aquel draft, que pasaron un poco más desapercibidos. O sea, Dale Ellis estuvo en aquel draft, o sea, es que hubo grandísimos jugadores. Se salió el tiro de Rick Barry. Y ahora, bueno, estaba en un aro y ahora en otro para robar ese balón, para evitar ese contraataque, porque estaba de palomero ahí Bob Love. Bueno, los palomeros, que especie en extinción. Sí. Jugando ahora Sloan. Muy bien. Ahí, que bien aprovechado. La verdad es que salió bien ahí de Jerry Sloan bloqueo y canasta y tiro adicional. Sí. Jerry Sloan era, bueno, entrenó, aquí lo vemos, 3 temporadas hasta que llegó a Utah Jazz. Jerry Sloan era de esa clase de bases blancos que había en la NBA por aquel entonces, que se partían la cara con quien hiciera falta. Y ya de por sí, con esa nariz que tiene, parece que le daba un poco de aspecto de boxeador. Es que se partía la cara y lo que hiciera falta y se jugaba al físico con cualquiera. Era un poco como Duff Collins en Filadelfia y otros cuantos que realmente le veían las caras casi todos los partidos magullada. Falta de Bob Love a Rick Barry. Bueno, vamos a ver los tiros libres de Rick Barry, que yo creo que no había lanzado ni uno en todo el partido. Es verdad, vamos a verlo, ¿no? Para que vean el estilo y les vuelvo a repetir. Bueno, en este playoff... un estilo que remite a muchos años y a muchas décadas atrás del baloncesto, ¿no? Uy, tanto. Para que vean, ahí estamos. Pero no fallaba ni uno, ¿eh? Bueno, pues 92% en los playoffs. Pues ya no lo miro en la chuleta. Vaya, hombre, nos ha dejado mal. Nos ha dejado mal, como suele suceder. Pero 92% así, ¿eh? Increíble. Que, por cierto, Will Chamberlain, ante la desesperación de no llegar ni al 50% en tiros libres en algunas temporadas, intentó esto. Pero bueno, subió al 60, 60 y tantos, pero no más, ¿eh? Ahí está precisamente Rick Barry, el tiro que no entra. Pero en tiro no está, ¿eh? Ahí está Van Leer, buscando el contraataque. Qué gran pase. Sí. Forzó falta. Pero por lo menos ha habido falta ahí. Parece de Batchberg. Batchberg sí es la falta, sí. Vaya chaquetita de Dick Mota, claro, era lo típico de aquel entonces, pero... Sí, bueno, una época, mediados de los 70, el funky. Esos peinados... Pues sí, yo creo que el mejor peinado
para Roland Garros, ¿no? A ver si vuelve a la cancha el número 23 de Chicago en ese peinado a lo afro. Es tremendo. Y Y se Rick retira Barry, Barry. sí, es lógico, porque el partido está siendo muy malo. Y seguramente volverá Jeff Mullins, posiblemente. Primer tiro libre que entra. Se va también Charlie Johnson. Un segundo que también. Menuda conmoción que se montó 10 años antes este partido, cuando se produjo el traspaso. Ese fue en el parón del All-Star Game, además, de Will Chamberlain, de este equipo. Pues recordemos que este equipo empezó en Filadelfia, eran los Philadelphia Warriors, donde allí, bueno, pues... ¿no? El lanzamiento que finalmente se sale. El rebote que lo había capturado Clifford Ray, pero finalmente se lo han quitado. El contraataque mal pase. de Chicago no pudo Mal controlarlo ahí mal Chet pase. Walker. Y ahí está. Sí, Clifford Ray que dominó. El líder de rebotes de los Warriors en esa Sí. temporada. Pues Will Chamberlain, que llegó a este equipo de Filadelfia, bueno, cuando estaban en Filadelfia, eran Philadelphia Warriors, que en su tercera temporada, alucinante, consiguió más de 50 puntos de media en la NBA. Y que y luego ya cuando trasladaron el equipo a San Francisco, pues como que no estaba él muy contento y poco a poco iba perdiendo protagonismo y pidió el traspaso. Lanzamiento de Mullins que no entra. Rebote para Borwinkel. Van Leer. Y ahí Walker. No, es que Poco anota. muchos errores, Bueno, partido completamente loco. Muchos nervios. Es que también hay que comprender la intensidad. Claro, ustedes empiezan a repasar ahora y díganme un gran partido de final de conferencia que haya acabado en un séptimo. Pues los habrá habido, pero hay muchos nervios. Ni Bridges, aquí no nota nadie. Clifford Ray. Ver, Para ver. Bueno, es que además los se aros sale. también están un poco duros, ¿eh? Ha Por habido aquel varios entonces- tiros que... Hombre, bueno, pero... Sí. Bueno, tampoco había los aros que No, tenemos eran ahora. fijos. Eran los aros fijos, los aros duros que había por aquel entonces. Que ya muy poquitas veces los vemos. Que yo Claro. cuando los veo, pues... Por una vez empezaron a crecer los jugadores, a ser más potentes, empezaron a romperse tableros y ya Sí, se empezaron sí, a lo que inventar ocurre- los sistemas de... Sí es cierto, lo que ocurre es que lo de romper tableros es una historia propia del tablero. O sea, yo recuerdo en los Juegos de Los Ángeles los aros eran duros, muy bien, pero a ver quién rompía un tablero ahí. Porque es que tenían muchas protecciones esos tableros y ya te podías agarrar y mira que Pat Ewing castigó ese aro. Ahí no había ningún problema, vamos. O sea, que era una cuestión de que los tableros eran finitos. Pero vamos, y de hecho, cuando salieron en Europa, llegaron los tableros estos basculantes, el Real Madrid en el primer mes se cargó 4. Entonces estaban desesperados, querían volver a los aros duros, claro, ya no les dejaban. Pero y tuvieron que poner protecciones en los tableros porque creo que eran 3 o 4 que se cargaron el primer mes, todos en entrenamientos. Porque no estaban preparados. Bueno, del Real Madrid el tablero más famoso que se rompió fue aquel del torneo de Navidad, creo que fue El de Sabonis Sabonis. en un calentamiento. Bueno, hubo 2 tableros seguidos en 2 torneos de Navidad consecutivos. Uno fue ese de Sabonis en un mate, que no sabemos, todavía seguimos sin saber dónde iba el torero de Alfonso del Corral ahí a taponar. Y el otro fue Bobby Lijar, que luego estuvo en Tenerife, en un combinado Winston All Stars al año siguiente. Y ese sí que le tuvieron que arreglar, porque el de Sabonis ahí se acabó el partido con ese mate, quedaba poco y ganaba mucho la Unión Soviética. Buena canasta ahora, pero que es que en el siguiente era rueda de calentamiento previo a un partido. Tuvieron que estar esperando los hombres 3/4 de hora hasta que lo cambiaron. Bueno, pues vamos a volver al partido. 49-58, sigue venciendo Chicago, sigue dominando el equipo de los Bulls. Ahora ha habido falta personal, ahí se llevó un bloqueo bastante duro Van Leer, vamos, lo ha tirado al suelo. Está todavía recuperándose el hombre. Y Van Leer, que si no me engaña, creo que no ha recibido descanso en todo lo que llevamos de Sí, hubo un partido. momento que salió cuando salió Matt Gukas a la cancha. Pero vamos, poquito, poquito. Que Matt Gukas también era sus últimos años ya de profesional. Entonces, pues jugaba ya poquito. Borwinkel. Su gancho. Gancho, no entra. Rebote para Keith Wilkes. Ahora la Muy penetración de bien. Phil Smith. Falta en ataque.
No parece porque no había ningún jugador, ha debido ser de un compañero. Pues ahí nos quedamos con la duda, Antonio. Bueno, lo que sí está claro es En que todo balón caso, para balón para Chicago. los Bulls. Sí. Y Rick Barry ha entrado en pista, por cierto. Van Leer. Ahora la defensa más presionante de Golden State. Bullwinkle. Pasos. Pues otra vez pasos para Bullwinkle. No, de verdad el aspecto era rudo, pero el trabajo que hacía el amigo. Un poco anticipando la tradición de estos de pivots, un poco de armarios, ¿no? De Purdue, de Klein, de los Bulls en los años de Jordan. Sí, pero sí, a mí me recuerda lo que pasa este No, más pero mucho alto. mejor pasador. Que Ed Nealy, por ejemplo. ¿Te acuerdas de aquel pívot que daba a la pívot que daba tanta cera? Pues este es muy parecido. Lo que ocurre que fíjate cómo reboteaba porque era más alto y cómo pasaba, que los otros no pasaban. Ahora vaya contraataque, se le ha Dobles o dobles pasos. de Roland Garrett. Plano más bonito. Vamos a ver si vamos al ataque así. Pues vamos a disfrutarlo. Phil Smith. Ahí con Mullins. Wilkes. El lanzamiento de Keith Wilkes. Por Buena poco lo canasta anotó, ante la vamos ahí de Roland Garrett. Bueno, pues otra vez acercándose a solo 7 puntos. 51-58. Gana Golden State. Perdón, pierde Golden State. Pierde Golden State, sí. Bullwinkle. Y le han dejado espacio y tiempo para tirar. Pero bueno, no ha conseguido anotar ahí Tom Bullwinkle. Que vuelvo a repetir, muchos años siendo el pívot titular y siendo parte muy importante de este equipo. Es el entrenador de Golden State, Al Attles. Está Rick Barry. Intentaba ahí asistir a Clifford Ray. Tiene que sacar el balón de nuevo Clifford Ray. Phil Smith. Otro tiro que no entra. Están fallando. Bullwinkle otra vez dueño del rebote. Falta personal. Buena temporada con los Warriors. Ahí fue entrenador, pero vuelvo a repetir. El primer año, este año 71, creo que fue la 71, 72. Ya dudo si fue la 71 72. Fue entrenador jugador, como lo había hecho Bill Russell 2 años antes. Y luego Lenny Wilkins y algún otro. Ahí está su rival en el banquillo, Dick Motta. Entonces en los Bulls. Luego más tarde, en la mejor época, bueno, Una de las mejores. en una de las mejores épocas de Dallas Mavericks. Sí, señor. Aquellos Mavericks de Blackman y Sí, de Aguirre. Sí, de los que hemos visto en algún partido y seguiremos viendo, de las primeras incursiones de Dallas Mavericks en playoffs. Era al mando de las operaciones estaba Dick Motta. Bullwinkle lanza y anota el tiro libre. Permite a su equipo seguir manteniendo una cómoda ventaja, 51-60. Barry. Luego lanzando. Yo la verdad no he llegado a contar los tiros que ha fallado Rick Barry, pero muchísimo. puede estar en torno a la decena, ¿eh? Yo lo que recuerdo una canasta el gesto anotada que y tiene no recuerdo más. completamente desesperado, ¿eh? Totalmente. Es que además en el partido, ¿eh? Este es el partido decisivo de la temporada. Le falta personal sobre Roland Garrett. Ya está, porcentaje para Garrett. Falla el primer tiro libre. Pues ese mismo diseño lució Michael Jordan su primer año en la NBA de camiseta, porque ponía Chicago todavía, no ponía Bulls. En la camiseta de cuando jugaban fuera, claro. Cuando Jeff Mullins recibe el bloqueo ahí de George Johnson. Sigue Mullins con el balón, últimos segundos de posesión, encara ahí a Bullwinkle, vaya gancho. Pasado de revoluciones ahí, el rebote ha sido para los Bulls. El contraataque. A punto de perder Garrett. Tiempo muerto. Falta. Han pedido tiempo muerto los Bulls. Bien, pues
Juego detenido. Sí. Y bueno, la principal conclusión es que posiblemente Golden State esté por detrás en el marcador porque le faltan los puntos de Barry. Por supuesto. Le falta Barry. Es que están todos muy desacertados porque Jeff Mullins tampoco está aportando mucho, aunque era hombre en reserva. Pero que aquí jugadores, bueno, los más destacados, bueno, el único Keith Wills, que ese sí está cumpliendo con las expectativas. Keith Wills, estos playoffs tuvo unos 15 puntos de promedio por partido. Es que Rick Barry tenía 28 en estos playoffs, de promedio. O sea, y es que ver la actuación que estamos viendo hoy está siendo extrañísima y es una pena, vuelvo a repetir. Porque luego los demás, pues Charlie Johnson, que ha tenido problemas de faltas, están 12 puntos. Y luego ya ninguno superaba la decena de puntos. Pero bueno, se acercaba Bachberg, tenía 9 y pico. Jeff Mullins estaba en 8 puntos. Y luego ya jugadores mucho más marginales. Pero que era, eso sí lo estamos viendo, un equipo donde ya hemos visto, aparte del quinteto titular, hemos visto a George Johnson, a Mullins, a Phil Smith, a Bill Bridges. O sea, ya llevamos 9 jugadores. De Chicago Bulls hemos visto muchísimo menos, y era por eso. Sí, bueno, hemos visto a Thurmond, a Garrett, a Matt Bucas y muy poquito. Ya está, o sea, 7 y con la aportación de Bucas. Entonces, Chicago, claro, pero es que era lo normal. O sea, es que porque esto antes era así, no había más. Como mucho 8 jugadores, o sea, lo de 9 jugadores, la profundidad de banquillo que tan afamado fue para Chicago. Golden State sí que posiblemente era uno de los equipos con más profundidad de banquillo de aquella temporada. Claro, es que era el que impuso esa moda de profundidad. Lo que luego posteriormente conocimos y vimos en los Pistons de Detroit, pues estos ya lo hacían unos cuantos años antes, como 13 o 14 años antes. Pero bueno, para los Lakers del Showtime, por ejemplo, claro, eran 7 o 8 jugadores. Eran, pues el quinteto. Por ejemplo, el último anillo, por poner un ejemplo, pues en los reservas era Michael Cooper, por supuesto, era Michael Thompson como pivot y como alero, pues bueno, es que eran esos 7, es que era un poco más. Pues ya, jugaba muy poquito, pero jugaba poco. Cuando estaba AC Green, hablo de ese año. O sea, pero es que no había mucho más. Hemos visto una estadística 2 de 14 para Rick Barry. Es una de las razones por las que está venciendo Chicago Bulls en este séptimo partido de la conferencia oeste, de la final de la conferencia oeste. Estamos en el año 75. Recordando lo mejor de la historia de la NBA, Keith Wills. Vaya ganchito ahora que se ha soltado aquí el amigo Keith Wills, 53-61. Este es el hombre que está manteniendo al equipo en el partido, Keith Wills. Y ha señalizado falta. Los tiros. Vamos a ver aquí la repetición que ha sucedido, aparte de la del canastón. Bueno, no lo vemos. De Wilkes. De Wilkes no parece. No, él en esa jugada anotó la canasta, sería posterior, porque además. Pues además parece que ha habido alguna técnica, ¿no? Ha lanzado 3 veces. Pues es lo que no entiendo, pero bueno, de momento son 10 puntos que sigue por delante Chicago Bulls y es lo que cuenta. 5-3-6-3. Balón. Le ha llegado a Phil Smith. Recibe el bloqueo Smith. Buena canasta. Intentaba puntear el tiro Warwinkle. 8 arriba los Bulls. 5-5-6-3. Van Leer. Warwinkle. Está Warwinkle, lanza, no anota. Rebote para Keith Wilkes. Ahí sube el balón Keith Wilkes. Cara la canasta de Chicago. Bueno, ahí se ha quedado solo. Tampoco anota. De nuevo Wilkes, que tampoco. Qué rebote de Johnson, pero se le escapó. Y el público trina, están, porque es que están tan impotentes como los jugadores, porque no les entran a este equipo que hoy juega de amarillo, que por cierto era lo que luego se mantuvo durante bastantes años más. Los dos únicos
no, 3 únicos equipos que no vestían de blanco cuando juegan en casa. Eran, por supuesto, Los Ángeles Lakers. Y bueno, y era solamente este Golden State Warriors, porque aún los Indiana Pacers estaban en la ABA. Buena canasta de Jerry Sloan. Bueno, los Pacers yo también visten de blanco. Ya, luego ya todos de blanco, bueno, exceptuando Lakers, pero ya Golden State de blanco y... Bueno, ahí ve la zacadilla de Norman Lear. Vaya golpe que se ha llevado Dudley, Charles Dudley, pues de los pocos. Bueno, ya es un 10º jugador que está en cancha. Dudley para Mullins. Dudley, George Johnson, Mullins. Bueno, buena canasta cuando se necesitan los puntos. Y la diferencia tampoco, pero nada, siguen en 8 puntos. Jerry Sloan ha pasado de campo evitando la presión. Norman Lear. Bob Love. Lear, saliendo del bloqueo de Burwinkel. Qué bien ha visto a Walker. El tiro que no entra, estaba completamente solo Chet Walker. Rebote de Derrick Dickey. Ahí está Keith Wilkes. Wilkes para Dudley. Canasta de Dudley. Bueno, pues a 6 se ha puesto. Bueno, y buena reacción ahora, Falta de, bueno, los últimos segundos del tercer cuarto. Van Lear. Sloan, el tiro que tampoco entra, rebote para Dudley, finaliza el tercer cuarto. Los Bulls todavía ganan de 6. Sí, llevan ganando todo el partido, pero ahora están a 6 solamente, cuando han estado casi siempre por encima de la decena. Pues aplaude el público de Oakland. Sí, porque si el equipo no tiene acierto, lo que sí está demostrando es una raza y un carácter de ganador. No se rinde nunca, claro, está en la obligación, por supuesto, no te puedes rendir. Buen movimiento ahí, muy bonito, de poste bajo. Y qué sintonías más bonitas nos brindaban en los 70. En la NBA, así es que todo era colorido, pues como esto. Havlicek stole the ball, que decía Johnny Most. Con ese robo de Havlicek a los Philadelphia 76ers. ¿Y esta? ¿Qué me dicen? Finales NBA 83. Está Michael Cooper ahí. Bueno, y esta pues... con los que llamaban Unstoppables. Esta era una de los I Love This Game. Bueno, que la NBA preparó, vaya canasta ahora. Que la NBA preparó en el 50 aniversario de la competición. Recuerdo evidentemente pues los momentos más grandes que ha dejado esta liga. Y ahí vemos otra estadística de interés. 36% Golden State. de Golden State. Así no van a ganar. O añaden algo, no van a ganar. Otro tiro que no entra. Se le está contagiando un poquito. Quizá el miedo a ganar le está entrando ahora a Chicago. Estamos en el último cuarto ya. Cuando Mullins. Ahora Dudley. Mullins. Pasos. Pues sí, señor, pasos. Ahí. No, fue falta Jeff Mullins. Pues ahí, tercera. una falta que ha sacado de pillo prácticamente donde no había nada. Sloan, Sí, o sea, Jerry Sloan. menudo figura. Ha sacado precisamente el propio Jerry Sloan para Norman Lear. Lear con Nate Thurmond, que ha vuelto a la cancha. Roland Garrett lanza. Tiro corto, pero ahí está el rebote de Jerry Sloan. Estaban todas. No. Los intangibles, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, aunque eso es un rebote que también nos cuenta de estadísticas, ¿no? Thurmond. Van Lear. Love. Van Lear, la circulación de balón. Le llega Sloan. El tiro que no entra. Vaya Buen rebote de Nate rebote de Thurmond. que lo ha Manos perdido. blandas y lo ha perdido. Se queja de una falta, pero no señala la falta. Bueno, pues está 4 Golden State por esa primera canasta en este cuarto. Dudley para Mullins. Wilkes. El tiro de Wilkes que tampoco entra, rebote para Roland Garrett. Y Van Lear congelando el partido. Tempo más lento que buscan los Bulls. Sloan. Aunque ha llegado a Thurmond. De nuevo agotando la posesión. Roland Garrett. Bob Love. Vaya tapón de Wilkes. Es el segundo ya que le ha hecho.
Y el balón ha salido. Claro, pues se acabó la posesión, ¿no? Simplemente se acabó la posesión y balón para Golden State. Vamos a ver el taponazo. Uf, tremendo, ¿eh? Pues yo creo que ha pisado Zarman. Pero bueno, Es que en como todo veía el caso, reloj que estaba a 0, pues una cosa u otra, pero el caso es que si hubiera sido a favor de Chicago daba lo mismo. Bueno, pues pero la vuelve posesión se Rick acaba Barry ahí. a la cancha. Qué Vaya. buen pase. Asistencia. Ataque. Ataque de Mullins. Y luego se pitaban unas cosas rarísimas. Bueno, una concepción de baloncesto distinta, ¿no? No sé, chico, pero... Una falta de ataque extraña, cuando menos. Que le brinda la oportunidad a Chicago otra vez de respirar un poquito. Ya tienen el cogote a Golden State Warriors. Todavía va ganando de 4 el conjunto de Illinois. Van Leer que penetra. Falta personal de George Johnson, parece. Por cierto, también otro comentario. Estos Chicago Bulls, donde se las tenían muy tiesas siempre en playoffs, porque hablaba de Milwaukee Bucks, que siempre les hacían sombra los años precedentes a este. Este año ya, como lo hicieron tan mal. Pero con quien las tenía muy tiesas era con Los Ángeles Lakers, que siempre les eliminaban. Y creo que 2 años antes, esta eliminatoria, creo que fue el 73, pues estuvieron ahí a 7 partidos luchando hasta extenuación ahí, y lo he dicho, con Jerry West, con Will Chamberlain, el equipo que tenía Bill Sharman, con Gail Goodrich, con McMillan, con todos. Que por cierto, McMillan se lesionó también este año, de ahí un poco más el naufragio de los Lakers. Que demuestra la Los Lakers que ni gran siquiera los categoría. peores años después del Showtime. Bueno, vaya canasta ahora de Rick Barry. Bueno, despierta Por fin. Rick Barry. Bueno, los Lakers que nunca llegaron a estar últimos de su división, ni siquiera los peores. Es que no lo recuerdo. Bueno, es que solamente por encima de ellos estaban los New Orleans Jazz. Y es que era un equipo de expansión, claro, que tampoco, que ya quedar por debajo de eso ya era demasiado. Sloan, no. Que no entra, rebote para Rick Barry. Ahí va Rick Barry. Wilkes, el tiro que se sale prácticamente de tablero, lo ha tocado ahí Nate Zarman. Falta sobre él. Dice que de Barry. Sí. Bueno, pues eso es una estadística interesante. Los que hayan seguido todo el partido han visto cómo lanza los tiros libres Rick Barry, cómo los lanzaba. Pues es el mejor, porcentaje ¿no? es de eso. De toda la historia, ¿no? De la franquicia. Sí. Se retira Mullins. Jeff Mullins. Pues ahí está Norman Lear, defendido por Charles Johnson. Cuánto nervio, cuántos nervios. Bueno, en plural, mejor Walker, el dicho. tiro que no entra, Zarmon. Falta Ataque. personal en ataque. Sí. Está un poco castigado este Nate Zarman, ¿eh? Pero que piensen que este hombre ha sido de los más intensos, de los pibos más intensos a la hora de jugar este deporte en la NBA, ¿eh? 63-67. Barry. Sí. Bueno. Bueno, calienta. Y a 2. Esta es la menor, la diferencia más baja de la que dispone Chicago. Vamos, prácticamente desde el primer cuarto. Zarmon. Buscando a Love. El tiro que no entra. El rebote es para Chet Walker. Hay como pasos. 3 segundos en la zona. 3 segundos en la zona le han pitado. Pues de todas formas, después de coger ese rebote, han sido un 2-3, ¿eh? Porque es que ha hecho una finta y poco más antes de levantarse para tirar. Bueno, pues juega para empatar el partido Golden State Warriors. Barry, defendido por Bob Love. El tiro punteado ahí de Barry. Nadie controla ese rebote. Le llega otra vez a Barry y ahora sí. El público que se vuelve loco en Oakland. Los Golden State Warriors empatando a 67. El miedo a ganar. No se puede llamar esto de los Bulls. No lo sé, pero este hombre que no las está notando hoy y es fundamental. Love lanza, Falta, pero ataque. ataque. Falta personal en ataque sobre, creo que ha sido Phil Smith. Phil sí. Smith, sí, que está esperándole. Está totalmente desquiciado hoy Bob Love. Bueno, pues ahí está Dick Mota. Me ha mandado un jugador saltar a la cancha. A ver quién es. Está
Wilkes, Barry. Sale del bloqueo Barry ahí, había lanzado, un golpeo el parte posterior del tablero. Posesión de Chicago Bulls. Además tiempo muerto. Bueno, Evidentemente Dick Mott algo tenía que hacer. sí. Bueno, se podía haber puesto por delante Golden State. Ha desaprovechado la ocasión. Bueno, en baloncesto siempre se dice que las remontadas no se acaban hasta que te pones al menos un punto por delante. Efectivamente. Y esta, por lo tanto, se supone que aún no es remontada porque no has remontado todo lo que tenías. Pero bueno, ahí estamos y está la situación de partido. Y ahora mismo quien tiene más a favor son los Warriors de Golden State. Juegan en casa, están lanzados. Ahora cuando tienes que mostrar carácter y raza y un poquito de acierto. Porque ahora mismo está Nate Thurmond en pista, que volvemos a repetir, no está entonado. O no estuvo entonado en todos los playoffs. Chet Walker lo hizo bien en la primera mitad, ahora está un poco más flojo. Bob Love no ha estado en ningún momento. Uf, lo tienen difícil a base ahora. de Sloan, de Burwinkel. Sí, Y necesitan a Love, totalmente. Van Leer, desde luego. Pero bueno, Golden State le faltaba Rick Barry. Lo ha tenido ahí un tiempo, bastante tiempo en el banquillo, casi todo el tercer cuarto. Ahora Atlas lo ha tenido descansando, o cargando un poco las pilas para después de una noche negra, ¿no? ¿Cómo ha vuelto Barry? Yo creo que ha metido... Parece que ya han sido 8 puntos en este último cuarto. Burwinkel para Love y falta personal. Por lo menos suma. Sí, de Bill Bridges creo que es. Sí, creo que sí, fue de Bridges. Por lo menos va sumando. Aunque debe anotar los tiros libres, pero ya algo consigue. Love, primero dentro. Número 10 de los Bulls. Bueno, porque el partido lleva 15 puntos. Bueno, falló el segundo. Bueno, pues balón para Chicago. Bueno, los árbitros con ganas de guerra, ¿eh? Polémicos en algunas decisiones. Pero como no se protesta nada. Alatel se desespera, pero bueno, tampoco pasa mayores. Sloan, el tiro de Sloan que no entra. ¡Qué bien palmeó! Ha palmeado ahí para Burwinkel, no anotó tampoco Burwinkel. El contraataque que busca Golden State, el lanzamiento que tampoco entra de Charles Johnson, rebote de los Bulls. Y ahí está Burwinkel. Sí. Bueno, es que se había caído al suelo, entonces le costó y hasta que se levanta esa humanidad ya se dio cuenta que el balón no lo tenía su equipo y estaría allí. Pues con el tiro libre, estos últimos fallos y todas las cosas que han pasado en los últimos instantes, va ganando Chicago de 3, 67-70. Barry. Sí. Bueno, ahora sí que no las falla, ¿eh? Ahora. Cuando hay que meterlas, está ahí. 6-9-7-0. Gana de uno el equipo que ataca. Norman Lear. De nuevo Van Leer, pide el bloqueo de Burwinkel. Intenta remontar la línea de fondo. Bueno, pues ahí no había entendimiento con Chet Walker. Podría haber tenido falta también, pero bueno. Balón para Golden State. De oportunidad ahora para ponerse por delante. Ahí está Charles Johnson. Barry. Con Phil Smith. Se había quedado emparejado con Burwinkel. Ahí está Charles Johnson. Buena defensa del líder, El tiro que no entra. La defensa de Sloan. Muy buena la Le ha defensa. impedido hasta incluso pasar. Van Leer. Jugando con Love. Burwinkel. Y pasos de Sloan. Ha resbalado Esa ahí. parada resbaló, sí, pues en qué momento se hacen pasos. Infarto. En el Oakland Coliseum. Ahí está. Cuando se Phil pongan por Smith. delante, ahí. Bueno, canasta. Se pone por delante Golden State. 7-1-7-0. Y estallido de júbilo de los aficionados. Van Leer. Buscando a Love.
Walker. Falta muy bien la personal provoca. de George Johnson. Muy bien la provoca. Here again, you know, this play just experience against the inexperience. Chet being the experienced player, he got up, he got. Eso es porque además ahí George Johnson no tenía que haber saltado. Ah, pero estos se llaman tablas. Inexperiencia por parte de Johnson. El primer tiro libre que no entra. Siguen fallando tiros libres Dentro de la cancha. decisivos. Keith Wilkes. Will Tira Bridges. Bridges. Segundo para Walker. Esta vez sí. Empate. A 71. Cuando Golden State. Wilkes. Muy pausados los Barry. ataques ahora, ¿eh? Cómo se nota que hay nervios y muchos. Wilkes. Bueno, lanzamiento de Wilkes. ¡Oh! Johnson no Falló. pudo anotar. Pero bueno, estaba en el momento oportuno ahí. Se palmeó de espaldas. Un poquito ahí al tocar el balón. Juegan los Bulls. Van Leer. Van Leer. Está con Burwinkel. Love. Wow. Sí. Apurando Buen al tiro. máximo la posesión. Chicago ganando de 2. 7-1, 7-3. Oye, Smith, qué tiro se juega. Smith, Sí. buena, Aston. Y otra vez empate. 73. Canastón. Nuevo Van Leer. El bloqueo de Walker. Se ha quedado un poco encerrado Van Leer. Va Winkel. Winkel. Chet Walker. Le roban el balón a Chet Walker. Vamos a ver a Johnson para Keith Wilkes. ¡Canasta! Pues 7-5, 7-3. pues tiempo muerto ahora de Mota. Y con todos los motivos porque los Warriors que otra vez vuelven a coger diferencias y eso, con errores y pérdidas de balón. Pues hombre, no tan forzadas y sí, que no debieran ocurrir en estos minutos por parte de los Bulls. Ahí tenían que haber invertido el balón de lado, hombre. Han estado sobrecargando mucho y no lo han sacado. Oh, fíjate. No había más de 3.000 espectadores viendo ese partido, de los 100 puntos de Chamberlain. Decían, pero muchos, más de 50.000 han dicho, yo estaba allí. Oh, fíjate, el momento del homenaje, de la retirada de Julius Erving. Los más grandes. Pues aquí los tenemos, señores. Pasando la historia Los de la veremos, los NBA. veremos. Bueno, a todos estos los vamos a seguir viendo en Sportmania, en NBA Plus. Los aficionados al baloncesto, pues evidentemente no sabrán, yo creo, que con qué van a disfrutar más. Si con estas joyas de la historia de la NBA o bueno, con los partidos Con que cada noche ofrecemos en directo. Partidos, los directos, la NBA es la NBA hoy día, pero esto es una joya. Vaya zona, por cierto, de Golden State. Bueno, el lanzamiento que no entra, el rebote para Love. Vaya tapón de George Johnson. Está desesperado Love, ¿eh? Bueno, últimos 2 minutos y medio de partido. Ganando de 2 Golden State. Rick Barry. Ahí lanza. ¡Buah! ¡Qué canasta! Con el defensor colgado del cuello prácticamente. Es que ya ha metido... Van iba a Leer. decir- Bueno, Van Leer van a canasta ahora, pero Rick Barry... Gelberton Van Leer, vaya canasta que se ha sacado. Vaya último cuarto que está haciendo Rick Barry después de los 3 primeros tan malos. Bueno, remonta la... Vaya tapón de Burwinkel. Burwinkel. Sí, era Phil A Smith. Phil Smith. Bueno, pues ahora Pero cuánta- parece que se está todo condensando, bueno, Bueno, en estos minutos. Van Leer lanza, el tiro que no entra. El balón es para Phil Smith. Rick Barry corriendo el contraataque. ¡Canasta de Rick Barry! Bueno, es una pequeña brecha que tiene Golden State. ¿De Tiempo cuánto? muerto. 6. O de 4. De 4, de 4. 4. Creo. Sí, sí. Bueno, es que han Son pasado cuatro, tantas sí. cosas que yo ya estoy... Sí, con la de, Estamos aquí perdidos ya un con la poco. canasta de Norman Lear, sí. Sí. Bueno, Golden State que parece que inclina el partido a su favor. Vaya remontada. Intensidad extrema la que estamos viendo. Pues
en todas las zonas del campo y, bueno, todo tipo de jugadas, defensivas, ofensivas. No, ahora se está concentrando, lo que decía, en estos minutos todo lo bueno que nos podía dar el partido. Momentos de locura, ahí está Lattles aleccionando a sus jugadores. Lo que se condensaba era el ambiente. Se condensaba estos minutos, no, el ambiente sí que está ahora. La imagen de Lattles impactante, ¿no? Siguiendo la moda de Es la que, época. sí, totalmente. Era y ahí una vemos. Lattles que era muy jovencito, para ser entrenador era jovencito. Ahí pidiendo un bloqueo. Pues vamos a ver, un hombre en línea de fondo, un bloqueo para él, doble bloqueo. Doble bloqueo está pidiendo. Y sí, seguro que ese hombre de doble bloqueo va a ser Rick Barry. Sí, bueno, es evidente. Porque Rick Barry en este último cuarto sí que está siendo Rick Barry. Claro, menos mal. Bueno, si no, la historia podría ser muy distinta. Y ahí vemos. Vaya porcentaje de tiro en el último cuarto de 20% Chicago. Chicago, es que no está 20%. notando nada. Es que se retiraron ganando de 7. Y ahora están perdiendo. De 4. Bueno, en estos momentos, ¿quién puede tomar la responsabilidad de los Bulls? Ahí está Van Leer. Último minuto y medio de partido. Van Leer pide el bloqueo de Burwinkel. Sigue Van Leer. Buscando a Chet ¡Qué Walker. pase! ¡Oh! ¡Qué tapón Vaya de Johnson! de George Johnson! Vaya partidito de George Johnson también, ¿eh? Lo que ha aportado. ¡Oh! Oh, por No favor. llegó Keith Wilkes. Pero es que eso era una bomba, ¿eh? ¡Qué pases han jugado! Bueno, Chicago al ataque ahora. 7-9, 7-5 ganando Golden State. El equipo que está defendiendo ahora mismo. Estamos a punto de llegar al último Tiene que minuto. anotar. El tiro que no llega de Rebote. Burwinkel no captura el rebote. Se lo Falta de quita así. Burwinkel sobre Smith. Pues creo que con esa suspensión fallada de Love se han ido muchas de las aspiraciones de victoria de este equipo de rojo el día de hoy. Aquí los tenemos, los de la temporada de transición. Golden State. Bueno, a punto de llegar a las finales Finales. contra se van a enfrentar Washington a Bullets, que estaba Washington esperando. Bullets, Ya estaba Bullets en... que había ganado al vigente entonces defensor campeón, del sí. título, Boston Boston. Celtics. ya pues estaban ahí en Washington, está. no estaban en Baltimore, ya estaban en Washington los Bullets. Barry, bueno, ¡Oh, qué increíble. maravilla! Pues el partido es para los Warriors. Ahí está. Bueno, nos ha engañado a todos. ¡Qué maravilla de pase! Rick Barry sacando Para George Johnson. esa Bueno, ya lo joya. celebran. Mira, 8-1, Latos está 7-5. loco de contento a Latos. Bueno, Lattles que también tenía bastante de jugador, más que de entrenador, ¿no? Todavía mucho tenía, sí. Es lógico. Más que Dick Mota, por lo menos, bueno, tiene que aparecer policía por allí para, bueno, dejar un poquito de espacio en el banquillo. Ahí lo Bueno, vemos. Buah. Es que además Tom Burwinkel iba a bloquear el rebote ya, por eso le había dado la espalda y por eso no veía el pase, ni siquiera a George Johnson. Bueno, al único al que no ha engañado ha sido a George Johnson. Eso sí es verdad. A nosotros nos ha engañado perfectamente, ¿no? Mira cómo seca a Latos, ahora habla con un aficionado o algo así. ¿Qué demonios, tiempo muerto en historia? Bueno, Esto aquí, está aquí de ganado todas ya. maneras, mucho de tácticas, yo creo que no se habla Hombre. cuando el partido está tan caliente, a no ser que quieran una jugada en concreto. Había, Bueno, pero Rick Mota, por evidentemente ejemplo, menos. tiene que Claro, hay que explicar buscar mucho alguna más. solución, pero desde luego el ambiente, No, porque son 6 puntos y ya... bueno, y Es que queda muy poquito. sobre todo por los Bulls, de cómo habían tenido el partido. Haber secado durante 3 cuartos Todo a el Barry. partido ganado. Eh, Ir por habiendo delante manejado 10 bien la puntos defensa. siempre. Pero es que, claro, aquí la diferencia es que de las dos estrellas que tenían que decidir, una ha despertado y otra no. Love ha seguido en el ostracismo. No, ostracismo no. Será mejor dicho que en la sombra de no haber anotado nada con sus malos porcentajes. Y falta personal de Barry, parece. Sí, de Barry. Yes, I think he should have, even though he was Pues pushed van a that time lanzar by Van Leer, Norm Van Van Leer. Leer. made a foolish foul. I hope it 40 doesn't hurt segundos the para el team. final. You never know.
Primero va dentro. Ahora, Segundo también. segundo. 8-1-7-7. Tiempo muerto. Es que queda muy poco tiempo. La cancha. Sin haber triples. Queda muy poquito tiempo. Ahora pues el recurso de las faltas. Bueno, pues vamos a ver cuál es. Teniéndolo tan cerquita como lo ha tenido Chicago. Y ahora quien le está tocando la gloria son los Bulls. Los Bulls que luego pocas veces lo habían tenido tan cerca. Bueno, sí, era la vez que llegaba más lejos de playoff, final de conferencia, el séptimo partido. Sí. Bueno, pues ahí está de nuevo el ataque de los Warriors. Rick Barry con el tiro de cámara de 75. Y hay una zona de negro por un espectador, pero bueno, no nos impide ver a Rick Barry. Ahí sigue Rick Barry con el balón. Sigue Rick Barry. Nadie la atreve a quitarle la pelota. Ahí está Love defendiendo. Sigue Rick Barry. Últimos segundos. Cómo se ha ido, pero no ha anotado. Rápido, rápido. Una canasta ya. Bueno, pues ahí está Chet Walker. Bullwinkle, Taponazo ¡qué tapón! de George Johnson. Ya está. 11 segundos. Ganando de 4 Golden State. Bueno, es que es... Y esto ya está. Y Washington ya tiene rival, Antonio. Porque Walker... el tiro que no entra. El rebote se lo lleva finalmente Barry. Falta personal de Bullwinkle. La victoria es de los Warriors. Sí, señor. Pues bueno, pues ya lo podemos anunciar, Bueno, pues evidentemente. Podemos anunciar Que Golden State pasó a la final. Ante Washington y ganó. Y ganó y de qué manera, además. Porque les barrió 4-0, ¿eh? Un equipo, además, que tenía jugadores muy importantes. Elvin Hayes, Wes Ansel, Phil Chenier. Tenía un grandísimo equipo. Bullets. Además, en una final... Bueno, es que... Ahí tenemos otro tirito libre. No podía Esta fallar. vez no lo falla. Pero en una final en la que Rick Barry y sus jugadores... Bueno, ahí está el segundo. Ya va a estar ahí la victoria. 8-3-7-7. Pero bueno, una final ante los Washington Bullets en la que... Bueno, pues estoy aquí repasando los marcadores. Creo que... El partido que se resolvió con más puntos fue el tercero, con 8. Pero bueno, ganaron el primero 101-95. Bueno, mejor dicho, 95-101 en Washington. El siguiente lo ganaron 92-91. El tercero, ya hemos dicho, 109-101. Y el último, de nuevo, por un punto. Sí, sí. Pero bueno, es un 4-0. Los dos, sí, claro. Los dos últimos en campo de Washington, porque tiene el factor cancha Golden State. Y se hicieron pues con un muy preciado título. El primero en la costa oeste de los justamente, que ya lo habían conseguido en el este, cuando estaban en Filadelfia, pero bueno. Y de momento, bueno, y desde entonces, pues nada, pues poco más han hecho, Antonio, porque la trayectoria de este equipo fue que jugadores ya veteranos, como estabas viendo, se estaban retirando. Llegaron hombres muy buenos anotadores, como Parry Short, como Greg Ballard, como Sleepy Floyd, como Sleepy, por ejemplo, justamente. Luego, cuando ya en el año 80, 5 años más tarde, sobre todo apostaron por Joe Barry Carroll, pero que se quedaban... Luego más tarde, Mullin luego ya llegó el Run TMC, claro, Richmond, Mullin y Hardaway. Bueno, TMC, o sea, TMC es Tim, Mitch, Chris. Bueno, pues termina el partido, la euforia que se desata completamente en el Oakland Coliseum, 83-79, victoria de Golden State. Sí, y a la final y título para Golden State en un partido muy bonito que hemos visto, sobre todo en el último cuarto, Antonio. En efecto, ahí vemos a los Warriors, campeones de conferencia, y a continuación fueron campeones de toda la NBA. Ya hemos comentado que su rival en la final fueron los Washington Bullets. Sí, qué alegría tener aquí todos. Bueno, aquí tenemos a los Washington En la Bullets. final contra Está la final de Boston. conferencia precisamente frente a los Celtics. Kevin Porter, bueno, y aquí ya lo anuncian. Washington Golden State, 18 de mayo, primer partido. Estas son imágenes frente a los Celtics en final de conferencia. Y
Y ahí está Phil Chenier, estos son los rivales que van a tener. Kevin Porter, ahí veíamos el número 11, Elvin Hayes, lo tenemos con esa canasta. Bueno, Y este son los Golden se ha State. visto ahí en Boston por Westphal. Sí, y este es, por cierto, imágenes del sexto partido decisivo con canasta de Rick Barry que ganaron el Chicago Stadium y que les sirvió a Antonio finalmente para llegar a este séptimo y conseguir el título. Ganaron 72-86 los Warriors. Bueno, evidentemente las medidas de seguridad que hay ahora en la NBA son mucho más distintas. El jaleo que hay terrible en Tremendo, en sí, el pero pasillo del Oakland Coliseum. Eran otros tiempos y como otros tiempos los relatamos y finalizamos con esta cabecera preciosa de la televisión americana por aquel entonces, Antonio. Como el partido que hemos disfrutado. Les dejamos con este buen sabor de boca. Hasta luego.